Bueno, Hola. hola. Tenemos aquí, voy a hacer una pequeñita presentación y te doy paso. A ver, os cuento, esta es la segunda entrevista que realizo. Las he llamado Educas tú, como mi canal de Telegram, porque me parece que tiene la misma misión, que es dar visualización, o sea, dar a conocer la opción educativa de educar en casa. De ahí el nombre de Educas tú, que no educa a nadie más. Y esta es la segunda entrevista. Eh, Esta mamá la conozco personalmente y, bueno, me parece una mamá muy luchadora y, bueno, sus hijos tiene 5 hijos y su hija mayor ya es bastante mayor, ahora nos contará ella, y no quiere, pues bueno, no quiere mostrar su rostro, ahora nos explicará ella sus motivos y empezaremos con las mismas preguntas que hicimos la otra vez para que podamos todos aprender un poquito acerca de esta opción, ¿vale? Así que bueno, empezamos. Cuéntanos si te parece por qué no quieres mostrarte. Vale, pues bueno, hola. Gracias por ofrecerme la oportunidad de hablar en este espacio. Estoy de acuerdo en que es importante visibilizar la opción educativa del homeschooling y la razón por la que prefiero que no se vea mi imagen pues es bastante obvia. Tiene que ver con la falta de regulación que hay en España respecto a esta opción educativa. Y bueno, mi familia y yo participamos mucho de la comunidad de nuestro municipio y cercanos, entonces nos conoce mucha gente, pero obviamente no saben que somos homeschoolers. Y bueno, un poco por cuidar la intimidad y la seguridad de mi familia en este aspecto. Se te oye un poquito mal, se te oye como con algo detrás. No sé si... Ah, mucho Voy, mejor. Sí, sería ¿sí? algo del ordenador. Sí, mucho mejor. Y puede ser que hiciera eco con el Sí, ordenador. sí. No he querido cortarte porque en realidad se te escuchaba, pero Mm, así mucho mejor. Uy, sí, sí, mucho mejor. vale. Vale, entonces comentas que sí que haces vida, os conocen y tal, pero claro, la gente de vuestro entorno más cercano no lo sabe. Bueno, No, no, nuestro entorno cercano sí, obviamente, pero muy cercano. sí, En el día a día no es algo que vayamos proclamando. entiendo cuando dices cercano te refieres pues a familia, amigos y tal. Exacto. Vale. Bueno, vamos a empezar con las preguntas y luego ya a ver Vale. si surgen algunas entre medias o tal, pero bueno, tenemos aquí un guión que nos puede servir mucho. ¿Quién eras antes de ser madre? O sea, ¿cómo eras? ¿Qué hacías? No sé, cuéntanos un poquito para situarnos. Pues hace muchos años que soy madre. Puedes decirnos cuántos si quieres, o quieres decirnos la Sí, edad de tus peques. sí, bueno, mi hija mayor tiene 17 y el pequeño tiene 2,5 y por el medio pues están los otros tres. Entonces, pues hace 17 años que soy madre y antes de ser madre estaba todavía buscando mi lugar en el mundo, creo. Eh, bueno, yo siempre me he dedicado al mundo de lo social, antes más enfocado en la diversidad funcional y he ido evolucionando, creo que desde que soy madre, hacia el mundo de la educación relacionado con lo social. Bueno, por eso soy educadora social. Vale, perfecto. ¿Y algo te hizo clic cuando fuiste madre o no? ¿O todo siguió igual o qué pasó? Todo me hizo clic. Es que yo creo Interesante. que sí, yo creo que la maternidad, sobre todo la primera, te pone patas arriba, ¿no? Y bueno, sí, sí, a mí todo mi mundo me dio la vuelta. Yo me pensaba que ser madre era otra cosa, ¿eh? Y yo fui madre con muchas ganas, ¿eh? Y, o sea, fue muy elegido, muy buscado y muy deseado, pero aún así no tenía ni idea de lo que quería decir en realidad. Y bueno, sí, sí, mi vida cambió mucho, especialmente cuando mi hija mayor tenía que entrar en el colegio, porque hasta ese momento era como un poco seguir la corriente. Además, yo era muy joven, sí, Te puedo preguntar, ¿a los 3 o a los 6? Porque claro, ¿cuándo tiene que entrar en el colegio? sí, por supuesto, a los A qué tres. te refieres? Vale, a Me los 3. O refiero a sea, los tres un justo poco por... mi momento, ahora mismo. A mí el año que Sí, viene me toca que a los 3. Te entiendo. exacto. Pero digo a los tres por la influencia social, por la presión social, no porque sea lo que toca. Ujú. Eh, entonces, hasta ese momento, como yo había sido madre muy joven, todas las mujeres madres que yo conocía
eran bastante mayores, pues mi madre, mi abuela, mis tías, ¿no? Pero no tenía amigas de mi edad que tuvieran niños pequeños. Entonces me dejaba un poco llevar por la experiencia de otras generaciones. Y claro, fue un proceso durante los 2 primeros años de buscar mi propio lugar como madre, no el que venía dictado desde fuera. Y bueno, desde si quiero seguir la corriente Estíbil o la de Carlos González, ¿no? Desde eso hasta la escuela. Cuando llegó el curso en el que tenía que entrar, unos meses antes, pues casualmente coincidí en Biocultura Barcelona, no sé si lo conocéis. Son unos congresos que se organizan en diferentes puntos de España y hablan sobre alternativas, pero a muchos niveles, de ropa, de alimentación, de educación, de lecturas, de muchas corrientes alternativas. Y por casualidad me encontré un día allí en Barcelona en una charla sobre homeschooling. Y bueno, yo no sabía que eso existía. Para mí se rompieron todos los esquemas aquel día. Y entonces supe que yo en realidad no quería llevar a mi hija al colegio. Pero mi hija tenía un papá que sí que quería que fuera. Así que mi hija mayor estuvo escolarizada hasta los 9 años. Ujú. Y esos son los años que yo necesité, primero, para convencer a su padre de que era mejor sacarla y segundo, para darme cuenta de que lo que yo sentía pues tenía una razón de ser, al menos en mi forma de ver la vida. Qué interesante. O sea, que ella sí que fue al cole. Mm. No tenía ni idea. No tenía Hasta ni los idea. 9, sí. ¿A un cole convencional, un colegio de escuelas libres? No, a un colegio público, sí. Un colegio convencional. Ujú. Sí. Bueno, y entonces ahora, bueno, nos has contado un poquito tu trayectoria hasta que tuvo 9 años. Cuéntanos, a ver, la siguiente pregunta en realidad es quién eres ahora, pero yo creo que igual si quieres retomar desde sus 9 años un poquito hasta ahora. Sí, bueno, antes de que ella empezara el colegio y después de la charla de biocultura, fui a un encuentro de ALE, que ALE es la Asociación para la Libre Educación, que trabaja por intentar trabajar por la regularización del homeschooling en España. Pues fui a un encuentro y conocí a un montón de niños, niñas y adolescentes que eran homeschoolers. Y me di cuenta de que eso era lo que yo quería para mi hija, que eran diferentes, de verdad, súper educados, súper cooperativos, colaboradores, libres, y yo era lo que quería para mi hija. Entonces, desde ese mismo momento me asocié, no sé, muy poco tiempo después entré en la junta directiva y hasta hoy. Entonces, ¿Estás aunque, hablando de hace cuántos años o de cuántos años tenía tu hija para situarnos? claro, mi hija tenía 3, O sea, entonces, desde que ella tenía 3, tú ya estabas asociada en ALE, aunque ella iba a un aún colegio. sí. Entonces, mi vida ya giraba en torno a eso. No podía sacarla todavía, pero tenía claro que quería aportar todo lo posible para que esta opción educativa fuera real, fuera accesible y con la ilusión de que en el momento en que se legalizara en España, yo podría sacar libremente a mi hija sin necesitar la autorización de su padre. Llegó la autorización del padre antes que la legalización, pero se trabajó mucho en eso. Bueno, trabajé mucho en eso personalmente y dentro del colectivo. Y entonces mi vida empezó a girar bastante en torno a eso. A mí, Ale, el homeschooling y todas las familias que he conocido durante todos estos años, de algún modo forman parte de mi personalidad y de mi recorrido vital. No, es interesante porque justo yo, que hablo de homeschooling, no hago homeschooling todavía. Mis hijos van a la guardería, entonces me hace sentir un poco tranquila a modo de, bueno, puede ser un proceso, pero estoy ahí, ¿no? De alguna manera también me siento como que quiero que se visualice esta opción, la haga yo o no la haga, Claro, aunque pero fíjate, Ana, que yo durante todos me esos caigo. años que no tuve hijos en etapa de escolarización obligatoria, no escolarizados, pude permitirme el lujo de aceptar entrevistas de radio, de televisión, de prensa, sin miedo a que se me viera, que se me conociera, porque no arriesgaba nada. O sea, que sí que hubo un clic entonces cuando ella, bueno, cumplió 6, ¿no?
porque estaba escolarizada, entiendo, pero sí que hubo entonces un momento en el que dejaste de hacerte visible, ¿es posible? No, no, no. Yo me hice visible durante muchos años hasta que mi siguiente hijo cumplió los 6. Mi siguiente hijo, que nunca fue escolarizado, en el momento en que cumplió los 6, yo empecé a cuidar la intimidad de la familia y a dejar de... Sí que atendía entrevistas de radio, pero no en el que se me viera la cara. Ujú, está claro, está claro. Y entonces, ¿ahora quién eres? Cuéntanos tú, porque claro, después de 17 años, un proceso muy largo. Sí, pues bueno, siempre estás, ¿no?, en proceso, porque bueno, todos los hijos vienen a enseñarte algo. Y yo durante estos años de recorrido, pues he vivido la escolarización, la desescolarización, la nunca escolarización y este curso recientemente la escolarización de una de mis hijas que lo ha pedido porque ella quería. Entonces, estoy en continuo aprendizaje, no puedo evitarlo. ¿Podemos saber qué edad tiene esta hija? 7. Y ya te ha pedido ir, fíjate, ¿eh? Mm. Bueno, pero a mí me parece bonito y justo lo que sería ideal, que es la libertad, ¿no? De que decidan ellos. O sea, si ella lo decide, pues fantástico. Sí, claro, esa sería una de las ventajas de regular el homeschooling, que los niños podrían entrar y salir con total libertad en función de su momento vital. Sí, la cuestión vendrá si en algún momento te pide volver a quedarse en casa, ¿no? ¿O qué? Ahí igual estás tú. Bueno, yo ya he hecho todos los movimientos necesarios para asegurarme una salida si fuera necesario, pero sí, eso podría en otras familias que no tuvieran la suerte que yo tengo en ese aspecto, porque he encontrado el colegio adecuado, pues sí sería un problema, desde luego. Por eso digo que nos falta libertad a los homeschoolers para decidir libremente si entrar, salir, volver. Entonces entiendo que ese miedo te lo has quitado, has gestionado eso antes de que pudiera llegar ese momento y entonces en parte estás Exacto. tranquila, ¿no? Si por lo que sea te Sí, lo pide, pues bueno, tendrá sí, también esa libertad de volver exacto. y ya está. Fantástico, fantástico. ¿Te queda algo en el tintero de tu persona, no sé si profesional, personal, algo que hubieras cambiado, algo que mejorarías o que te gustaría que fuera de otra forma? Creo que no. Creo que, a ver, no es fácil esta opción educativa, pero no es fácil no por lo que se piensa la gente. Muchas veces me dicen muchas mamás, ay, yo no podría hacer lo que tú haces. Y yo siempre les digo, es que lo que tú crees que yo hago no es lo que yo hago en realidad, ¿no? Porque ellos se imaginan a lo mejor pues una escuela en casa, ¿no? Con sus horarios, sus deberes y nada más lejos de la realidad. Pero digo que esta opción educativa no es fácil en algunos aspectos porque tienes que vivir siempre con, bueno, pues contracorriente, ¿no? Sobre todo contracorriente de acuerdo a la ley. Y eso es difícil de sostener. De hecho, yo recuerdo que cuando pensaba la posibilidad de tener a mi último hijo, me daba muchísima pereza pensar que iba a tener otros 16 años por delante de contracorriente. Fíjate, en vez de pensar otras cosas, en vez de Sí, pensar otra vez pañales, otra vez biberones, otra vez madrugones, a ti te no, venía a la cabeza, retomamos esos 16 años. sí. Qué curioso. Bueno, esta pregunta que te iba a hacer ahora, tengo aquí la chuletilla, en realidad ya me la has respondido, pero bueno, te la voy a hacer por si quieres añadir algo más. ¿Cómo de meditada fue esa decisión reflexionada? Y ahora que has dicho que el papá no estaba de acuerdo, por lo menos en ese momento, claro, la pregunta también implica, ¿estabais de acuerdo los dos? ¿No estabais de acuerdo? ¿Se reflexionó mucho, poco? Entiendo que si tú desde los 3 años ya te lo planteaste, entiendo que se reflexionó mucho, muchísimo, pero cuéntanos un poco, ¿cómo lo viviste eso? En mi caso fue absolutamente reflexionado durante muchos años. Eh, Cuando yo tomé esa decisión, yo ya estaba separada del padre de mi hija, entonces no fue una reflexión conjunta. Él necesitó más tiempo, ¿no?, para aceptarlo, pero sí día en que me dijo, adelante, creo que tienes razón. Pero bueno, sí, muy meditada por los dos, por él, por su papá y por mí. Y luego por el padre del resto de mis hijos, también absolutamente meditada, aunque también con mucha confianza hacia mí, que ya tenía un recorrido previo.
Claro, porque tu segundo hijo nunca fue escolarizado. Nunca, los demás nunca, hasta ahora que la de 7 ha querido entrar. Y entiendo que con el papá de tus 4 pequeños, Mm. pues lo mismo, ¿no? Se reflexionó, se habló, se meditó, fue algo, no sé, que Claro, lo... en ese caso yo ya lo tenía más que meditado, por eso digo que también hay un gran acto de fe, ¿no? Hacia mi recorrido previo y hacia mi reflexión, pero sí, por supuesto, es algo compartido. ¿Y por qué esa decisión? O sea, ¿por qué eh, tú decides no escolarizar? ¿No te gusta? ¿No quieres? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuáles son, si se puede decir, cuáles son tus motivos? ¿O cuáles fueron o cuáles son? Sí, Porque yo siempre escucho a muchas mamás homeschoolers que dicen, no es por qué lo decidiste, sino por qué lo mantienes. Entonces, un poco ambas cosas, ¿no? ¿Por qué lo decidiste y por qué sí. sigues en esta opción? Pues mira, yo nunca tuve problemas en la escuela ni en el instituto. La verdad es que siempre estuve muy bien vista por el profesorado, tuve facilidad para hacer amistades, pero me resultaba muy aburrido, terriblemente aburrido los contenidos, la forma de impartirlos. Entonces yo me imaginaba, wow, tengo que meter a uno de mis hijos los próximos mínimo 10 años de su vida cada día. Eso ya me echaba para atrás. Pero además, yo llego a un momento con 18 años, que ya había aguantado bastante, que dije, se acabó, o sea, no quiero saber nada más. Tuve que tomarme un periodo de descanso y un par de años después retomé los estudios, pero ya siempre estudié online, porque pensé que mi tiempo era demasiado valioso para atender a una persona durante varias horas en las que quisiera contarme lo que le diera la gana. Entonces, eso por una parte. Pero luego, además, cuando mi hija pequeña, o sea, mi hija mayor tenía que entrar en el colegio, yo veía que era demasiado pequeña, que había un vínculo demasiado fuerte entre nosotras dos, que nos gustaba pasar tiempo juntas, que los disfrutábamos y que no tenía que venir nadie de fuera a decirnos ahora sí, ahora no. Entonces también lo veía como, como una interrupción de nuestra dinámica familiar y además una interrupción externa sin autoridad para hacerlo. Y luego, ¿por qué lo he mantenido? Porque he visto los resultados. O sea, mis hijos, especialmente los que nunca han estado escolarizados, tienen una pasión por el aprendizaje que yo nunca he tenido, que yo nunca he podido experimentar, y unos conocimientos que a mí me dan 3000 vueltas a mi edad por pura curiosidad, no es porque yo les siente a explicarles nada, sino porque la curiosidad es innata y nadie se la ha cercenado. Muy interesante. La verdad es que la siguiente pregunta, igual, porque claro, si nos tienes que contar los 5 peques, es como, ¿cómo aprende? La pregunta es, ¿cómo aprende? Supongo que igual, no lo sé, ¿eh? Ahora nos cuentas tú si cada uno aprende diferente, eh, no sé, los procesos que han seguido para aprender. Pues mira, yo lo que hago es que, y esto es para todos igual, es que les pido unos mínimos. Y los mínimos, por supuesto, están adaptados a su edad. Y fuera de ahí, de los mínimos que ahora te contaré, son absolutamente libres para investigar todo lo que les interese. Y realmente en esa libertad de investigación es donde ellos están aprendiendo, no en los mínimos que yo pongo. Que los mínimos los pongo para mi tranquilidad, porque yo tengo la mente escolarizada absolutamente, pero ellos no. Entonces, bueno, como hay que jugar entre mi tranquilidad y la suya, pues hemos llegado a ese término medio. Los mínimos que yo les pido, bueno, a la mayor no, porque ella ya se gestiona sola, obviamente, bueno, ella se gestiona. A los demás sí que les pido una sesión de matemáticas al día con un programa online, que son 15 minutos y que está adaptado a su nivel, o sea, va aumentando de nivel a medida que van avanzando contenido. Eh, una lectura de una página, que no pido más, que si les apetece más, obviamente ellos leen mucho más. Pero yo les pido, el mínimo es una página de lectura, una de escritura y una sesión de Duolingo. Entiendo que Es eso es al día. al día, sí. Y luego, pues por ejemplo, los medianos participan de una sesión de astronomía al mes,
por iniciativa propia y también reciben clases de inglés 1 o 2 veces por semana también por iniciativa propia. O sea, luego ellos pueden aumentar eso lo que quieran y yo siempre dispuesta. Pero mi mínimo es lectura, escritura, la sesión de matemáticas y la sesión de Duolingo. Luego, por ejemplo, la pequeña, la de 7, que ahora ha entrado en el colegio, solo le pido la sesión de matemáticas. No te vale con los contenidos del cole. No, es que ella está muy por encima de los contenidos de su clase, entonces es un poco porque no pierda el nivel, porque en el colegio pues no le está aportando conocimientos académicos en realidad. Muy interesante esto, ¿eh? Esto que acabas de decir es clave. O sea, ella con 7 años, porque si me dices con 16, yo pienso, ¿no? Ha tenido 16 años para sobrepasar a los demás, pienso. Pero con 7, que todavía están en la época de querer jugar un montón y que básicamente deben de estar jugando, ¿no? Bajo mi punto de vista, obviamente. Es curioso que digas tú, con 7 años ya, que entiendo que habrá entrado en segundo de primaria, bueno, primero, segundo, ¿no? Segundo habrá entrado. Es curioso, porque es que recién acaban de empezar prácticamente y ya va por encima de los demás. Sí, Entonces, además sí, de un modo muy, muy claro. Pero también es verdad que hemos elegido un colegio, aunque es público, tiene una pedagogía diferente, están adaptándose a la nueva ley, entonces realmente solo tienen 1 hora y media al día de contenido académico y el resto del tiempo es de libre circulación. Entonces pueden ir a taller de música, de pintura, al patio, pueden hacer lo que quieran el resto del tiempo. Entonces, por ahí bien, porque si tuviera que pasarse 5 horas al día escuchando a un profesor que le cuente lo que ella ya sabe de sobra, sería muy frustrante. hombre, ya lo creo. Y si dices, es que justo te iba a preguntar, y como si ella va por encima, ¿no crees que se aburrirán las clases de matemáticas? Pues era lo que te iba a preguntar. Claro, ella no hace clases de matemáticas como tal en el colegio. Durante la hora y media al día que tienen de contenidos, son propuestas académicas y ella va eligiendo, pero claro, ella lo hace súper rápido y luego se pone a jugar. No, pero es muy Entonces, interesante esto que cuentas porque es súper novedoso. O sea, esta metodología yo ni siquiera la había escuchado todavía. Esa es la realidad. pues eso es a lo que lleva la nueva ley de educación y que los colegios tienen la obligación de implementar en unos años, ¿no? Este año se empezaban con segundo y quinto, creo, y el año que viene con primero y tercero, pero bueno, en la Comunidad Valenciana, ¿eh? No sé decirte si en todo el territorio español. Yo creo que Es sí. que desde que he dejado de trabajar dentro del cole estoy bastante más desconectada en ese Lo que pasa aspecto. es que luego los colegios que no tengan el interés real de adoptar la nueva ley, pues van a seguir con las clases, las típicas de me siento en un escritorio y atiendo a un profesor. Es que justo es lo que te iba a decir, porque, por ejemplo, no estoy familiarizada con lo que es el día a día en un aula, pero obviamente yo sigo en el mundo académico oficial y me he leído la ley de educación y claro, es lo que acabas de decir, yo creo. O sea, habrá centros que sí que quieran dar más de sí y Mm, adaptarse más y habrá otros que seguirán diciendo, no, no, yo cumpliendo la ley, pero sigo haciendo esto, ¿no? Porque, exacto. Sí. bueno, entonces sí que nos has contado tus mínimos, pero no nos has contado, o sí que nos has contado, pero me gustaría un poquito, si puede ser, con mayor profundidad, cómo aprenden. Es decir, ellos tienen sus mínimos y luego sus intereses, pero yo pienso, si esta entrevista la ve alguien, que la gran mayoría no, no Mm. están desescolarizados ni mentalmente ni sus hijos, ellos piensan, pero ¿cómo aprenden? O sea, si solo hacen un cuarto de hora de matemáticas, X de inglés y tal, el resto del día, ¿qué hacen? Porque la gente yo creo que se cree que jugando no aprenden. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco cómo aprenden. Claro. ¿De qué Pues otra forma aprenden? bueno, jugando sí aprenden, eso lo primero, aprenden muchísimo. Pero bueno, pues por ejemplo, te comento, los medianos pasan fases de interés, que creo que esto es común al resto de los niños, pues lo típico de que a los niños les gustan durante una época de su vida muchísimo los dinosaurios, ¿no? Pero a lo mejor resulta que solo le pueden dedicar tiempo a descubrir dinosaurios el fin de semana. Pues mis hijos han tenido todas las horas del día, de todos los días de su vida para... Entonces, en la época en la que le interesaban los dinosaurios,
nos preocupábamos de conseguir libros, de ver vídeos, de visitar museos, ¿no? Y eso era una fuente de información constante y además tangible, ¿no? Era muy experimental. Es la manera de aprender. Después de los dinosaurios vinieron los romanos. Después, bueno, ahora les interesa muchísimo la arquitectura y la economía. Pues también te digo que ahora a mí me resulta más difícil facilitarles contenidos porque ellos ya van mucho más allá que yo. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, hablar de la bolsa de Estados Unidos, ellos ya le han dado 3.000 vueltas. Pero claro, es como estar muy atento a los intereses y ver qué puedes aportar, aunque no sea tú misma, porque no necesariamente tienes que tener los conocimientos, sí buscar a la persona que pueda ofrecerlos o el lugar donde poder adquirirlos. Pero fíjate, yo pienso, ¿no? Me pongo yo en la piel de cuando mis hijos sean mayores o la gente como te está escuchando y dice, la bolsa, ¿no? La economía, este ejemplo que acabas de poner. ¿Y cómo narices saben ellos más que tú? Porque si tú no te sientas a su lado a explicarles lo que es, ellos, ¿qué hacen en su día a día? ¿Cómo Pero es su día a día? si la información está al alcance de cualquiera ahora mismo. O sea, Ellos, sí, nosotros trabajamos mucho el aprendizaje conversacional. Hablamos muchísimo. Especialmente el momento de la cena es un momento de compartir, de hacernos preguntas, muchas veces jugamos a adivinar cosas, ¿no? Tú me das pistas y yo voy a adivinar el personaje histórico del que me estás hablando, ¿no? Entonces, eso es un momento de aprendizaje riquísimo. A nosotros nos ha aportado mucho. Pero luego, si yo veo que ellos están interesados en la economía y les facilito el acceso a documentales, a influencers de YouTube que hablen de este tema, pues es que en pocos días van a tener muchos más conocimientos que yo. Es que la información está ahí. interesante, interesante. Pero un día a día, ellos se levantan a alguna hora concreta, ¿cómo trabajan? No, ellos no tienen hora de levantarse, sí que tienen hora de acostarse, yo les pongo la hora límite a las 12 de la noche y por la mañana les dejo, salvo que tengan pactada alguna clase online, les dejo que se levanten cuando quieran, cuando se levantan con toda la calma, desayunan, tal, y entonces se ponen o a hacer los mínimos o a investigar. Los mínimos los pueden hacer a lo largo de todo el día, yo no les pongo un horario para eso. Y bueno, y muchas veces a jugar también, ¿eh? Y, por ejemplo, jugando a los Playmóviles hemos aprendido, porque pues cuando la época de los romanos, por ejemplo, casi todo al final se traducía en Playmóviles. Y bueno, pues pueden ver los documentales, pueden seguir a... Lo que no pueden es ver pantalla en modo ocio. O sea, no te pongas a hablar por WhatsApp por la mañana porque es un momento de explorar tu creatividad, de investigar o de cubrir tus mínimos académicos. Luego ellos por la tarde tienen actividades extraescolares relacionadas con el deporte, así que intentan hacerlo todo por la mañana. Pero Muy bueno, interesante. también tratamos de que estén en contacto con otras personas que pueden aportarles conocimientos según de su interés puntual. Pues, por ejemplo, si a mi hija le interesa mucho, veo que ahora mismo está súper interesada con el tema del arte, pues resulta que mi hermana estudió Bellas Artes y se la lleva a un museo y lo comparte con ella. O otro está muy interesado de pronto en, mira, esta semana mismo hemos recibido la visita. Nuestra casa está abierta a mucha gente. Por aquí pasan muchísimas personas de paso o para pasar temporadas, ¿no? Y esta semana ha venido una mamá con su hijito que anda viajando por el mundo y que en su momento fue militar y estuvo en la guerra de Afganistán. Pues las conversaciones que ha tenido esta mamá con mis hijos medianos es que era para haberlas grabado. La cantidad de preguntas que tenían ellos, de conocimientos previos que pudieron poner sobre la mesa para ver si eran ciertos, si no, si el espíritu crítico, ¿no?, que han podido desarrollar al respecto y el poder conversarlo con otra persona que lo ha vivido de primera mano, todo eso es aprendizaje. No, no, desde luego. Y lo que pasa es que es lo que tú dices, es un aprendizaje totalmente diferente a lo que tenemos entendido, ¿no? Porque parece que solo aprenden en el colegio. ¿Crees que se pierden algo? Por ahora creo que no.
No, porque ellos a nivel social no se están perdiendo nada, obviamente, porque tienen acceso a muchísimas personas, no solo de su edad, más pequeñas, más mayores, adultos, cada día. O sea que a nivel social en absoluto, además tienen sus amigos del día a día, sus amigos de las extraescolares, sus amigos del pueblo donde veraneamos, sus amigos de ALE, o sea, otras familias homeschoolers con las que estamos. Bueno, yo estoy en contacto con los adultos de las familias homeschoolers, pero es que ellos por su cuenta están en contacto con los hijos de las familias homeschoolers, ¿no? Como de manera autónoma, no me necesitan para eso. Entonces, a nivel social no se están perdiendo nada. A nivel académico, obviamente, no se están perdiendo nada. Y no se me ocurre ninguna otra cosa que pudiera ser una pérdida. Justo el tema, el siguiente, ya lo has comentado, pero bueno, sí que me gustaría, porque seguro que con 17 años o de 17 menos 9, los muchos años que llevas haciendo educación en casa, el típico tema de la socialización. Yo, por ejemplo, ahora que lo planteo en mi familia, que luego hablaremos de otras personas, si juzgan, no juzgan, bueno, en fin, este tema que a mí también me resulta muy incómodo, es lo típico, ¿no? Y cómo va a hacer amigos y cómo va a socializar, no le puedes quitar una preocupación. Lo que más le preocupa a mi madre es eso, ¿no? Es que tiene que ir al colegio para hacer amigos y para estar con otros niños. Tema de la socialización, desmóntanoslo, por favor, que llevas muchos años con esto. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que lo que ocurre a nivel de relaciones sociales, porque la socialización al final es otra cosa. La socialización es estar integrado en la sociedad que te rodea. Yo creo que eso mis hijos lo saben solamente porque viven en esta sociedad. Es casi imposible no saber adaptarte a ella. Pero la socialización entendida como la capacidad de hacer relaciones sociales con tus iguales, eso creo que no se da en la escuela en realidad. Porque en la escuela solamente se relacionan los niños con el grupo que le corresponde en clase, porque nacieron el mismo año, durante los 30 minutos del recreo, para lo bueno y para lo malo, porque si hay situaciones de bullying o de rechazo, eso es cada día. Sigue, que voy a cerrar ahí, que esté más en silencio, pero yo te escucho. Vale, sí. Pues yo a eso no le llamaría relaciones sociales. Ahora, si tú en tu clase generas afinidad con algunos compañeros y luego quedas después de clase o quedas el fin de semana, eso sí es socializar. Pero no te haya dado esa afinidad en el colegio es pura casualidad. Y eso puede ocurrir fuera perfectamente. En las actividades extraescolares, en las relaciones con los hijos de tus amigas, en los viajes, en las relaciones con otras familias homeschoolers, en la escalera de vecinos, en la biblioteca. Eso se da de manera natural cuando no hay intervención de nadie y entonces sí son realmente relaciones basadas en la afinidad, que al final son las relaciones satisfactorias. Entonces, mis hijos tienen amigos de muchas edades diferentes. ¿Tienes o tenéis o tienen tus hijos un grupo de homeschoolers con el que quedáis asiduamente? Porque sí que escucho que hay familias que lo tienen, pero entiendo que también dependerá de muchos factores, de tiempo, disponibilidad, de que Sí, existan en esa zona. No sé si es tu claro. caso. No, actualmente no. Antes sí lo teníamos, pero después abrió aquí en esta zona una escuela privada homologada, pero de pedagogía alternativa, y a medida que los chavales iban cumpliendo los 6 años, iban entrando. Entonces, ahora mismo no quedan homeschoolers cerca de la edad de mis hijos, pero sí que tienen relaciones con familias homeschoolers del resto de España y entonces periódicamente nos visitan. Nos visitan Cuéntanos, ellos porque nosotros somos muchos para desplazarnos, pero a mi casa vienen constantemente. cuéntanos eso que no estaba previsto, pero que me ha llamado la atención, que tu casa está abierta a que venga gente. Bueno, yo creo que igual que el homeschooling es un estilo de vida, la apertura de tu casa también es otro estilo de vida. Entonces, nosotros hemos elegido eso porque creemos que nos enriquece. Y entonces, pues vienen pues mamás con sus hijos o que están viajando por el mundo y quieren que sus hijos contacten con otros niños, aunque sea durante un periodo corto de tiempo,
o familias homeschoolers o amigos del municipio que como saben que este es un lugar de encuentro, pues directamente organizan las quedadas aquí. Mañana, por ejemplo, vienen un grupo de mamás a organizar un mercadillo de intercambio de ropa y se juntarán aquí, pues ni se sabe. Pero es que ni siquiera me molesto en organizarlo, lo organizan los demás porque saben que mi casa va a estar abierta. Pero entiendo que tendrás una casa grande, claro, o en el campo vives o... Tengo una casa grande con jardín. Muy, muy interesante, pero al final también eso es una elección, que yo estoy en ese proceso de no sé si cambiarme de vivienda, no cambiarme, que estoy... Una elección, mira, mi hija me dice muchas veces que hemos cometido el error de vivir en una urbanización que nos hace dependientes del coche. Es cierto, pero también nos permite tener la intimidad suficiente para llevar a cabo el estilo de vida que hemos elegido, porque yo esto mismo en un piso en el que tuviera que estar todo el día teniendo cuidado del vecino de arriba y del vecino de abajo, pues no lo veo. Entonces sí, es una elección con sus pros y sus contras, pero por ahora es lo que nos permite llevar nuestra vida. Bueno, yo conozco homeschoolers que sí que viven en ciudad. Lo digo porque como me estoy ahora como empapando ¿Sí? un poco de todo, yo sí vivo en ciudad, bueno, no los conozco personalmente, pero escucho, ¿no? Que sí que hay gente, pero bueno, al final, como tú dices, yo creo que también es una tranquilidad y ya está. O sea, te lo quitas como de preocupación y es otra forma de llevarlo, yo creo. Sobre otros miembros de la familia, y esto lo pregunto de forma súper, súper personal, porque como te digo, que yo sé que ya lo he escuchado, que esto le ocurre a mucha gente y tal, pero yo tengo una relación con mi madre fantástica, te lo digo para que veas hacia dónde va enfocada la pregunta. Y me está matando. O sea, hoy, por ejemplo, otra vez, ellos vienen todos los jueves a verme, a ver a los niños, a mí no vienen a verme, a ver a sus nietos, y hoy otra vez, o sea, todos los jueves es como, encima en Comunidad Valenciana creo que ha abierto hoy, me parece, el Sí, periodo de matrícula sí. y es que me da igual, o sea, lo leo y es como pasa por aquí, por mi vida y pasa de largo, ¿no? Es como que no la voy a llevar a ningún sitio el año que viene. Es lo peor que vas a hacer en tu vida, les vas a amargar la vida, eh, es muy egoísta por tu parte, bueno, en fin, una serie de cosas que a mí me duelen, o sea, como hija me duelen, me las dijera el vecino, pues al final dices, mira, chicos, son mis hijos, me da exactamente igual, pero que te lo diga en mi caso, tu madre, pues a mí personalmente me duele mucho y cuesta de llevar, que no esos comentarios no van a cambiar mi decisión, pero sí que me hacen sentir mal, entonces la pregunta es si lo habéis vivido vosotros, no lo habéis vivido, cómo lo habéis llevado. Sí, claro. Bueno, a mi familia, que es la que me toca a mí, porque luego pues a los otros abuelos y tal, pues ya se lo gestionan sus hijos. Eh, y la verdad es que en general toda la familia extensa ha sido muy respetuosa, salvo la mía, que ha sido muy insistente. No digo poco respetuosa, pero sí insistente. Y sí en la línea que dices de tu madre, ¿no? Yo creo que por absoluto desconocimiento. Mi padre, por ejemplo, con mucha preocupación, ¿no? Pero hija, pero estás segura, pero yo siempre le decía, es que papá, no, es que no te pido que lo entiendas, es que solo te pido que lo respetes. Y bueno, sí que durante algunos años yo decía, bueno, igual el año que viene, un poco por darles la tranquilidad y ya lo abordaremos de nuevo en septiembre, ¿no? Y luego pasaron este año tampoco, no, este año tampoco. Y ahí se acababa, ¿no? Sí que hubo una época en que mi padre me envió unos mensajes por WhatsApp y me decía, te voy a preguntar todos los días si este año les vas a llevar a un colegio. Y entonces yo le decía, papá, me encanta que me mandes mensajes, es genial tenerte al otro lado del teléfono. ¿Sabes? Un poco por darle un toque de humor porque lo tenía clarísimo yo. O sea, que no se pasa eso, o sea, me estás diciendo que no se le va a pasar nunca a mi madre. No, no te le va a pasar. Cuando tenga la oportunidad de recordártelo, te lo va a recordar. Probablemente en lugar de decírtelo todos los jueves, te lo dirá después una vez al mes y después una vez al año, pero te lo dirá. Y mi Y pregunta es, como a alguno de tus hijos se les ocurra algún día decir, ¿por qué no me has llevado al colegio? O qué sé yo, cualquier otra cosa, tu madre te dirá, ¿ves? Te lo dije. Por ejemplo, mi hermano sí que me suele decir, algún día tus hijos te lo van a reprochar. Digo, pues claro, si es que es su trabajo como hijos. Y si les hubiera llevado al colegio también.
Fíjate, yo con mi hermano tengo la suerte que le parece estupendo. O sea, más que respetarlo, le parece fantástico. De hecho, él en su momento se lo planteó, no lo llegó a hacer, pero se lo planteó también. O sea, que a mí, mi hermano no me preocupa en absoluto. De hecho, tengo hasta un apoyo ahí en favor mío de cara con mis padres. Pero entonces, ¿quieres decir tú, y vuelvo, que con 17 años que tiene tu hija, eso sigue estando ahí? O sea, viendo el resultado no se quedan tranquilos aún. Hombre, dejan de decirme cosas de mi hija mayor y me dicen de los siguientes. Pero tú ahí puedes decir, pero no ves a la mayor, ¿no? No puedes decir, Sí, sí, puedo decirlo, pero es pero da como, igual, ¿no? sí, ellos entienden que eso es lo que toca y que, bueno, y que lo estás haciendo mal, pero al final yo creo que todo cae por su propio peso. Que es que no hay garantía de que vaya a ser perfecto ni lo que tú sueñas, ni una opción ni la otra. Pero tienes que elegir una, la que vaya contigo. Eso es lo que a veces escucho, ¿no? Es como, es que aunque el sistema esté mal, se debe hacer y tal, y es como, ya, bueno, pero es que el sistema esté mal o bien no me asegura que vaya a salir bien, pero lo mío tampoco. O sea, educarles fuera de cosa tampoco me va a asegurar nada. No, no te lo aseguro. Tema, bueno, yo lo leo ahora mismo tal cual, pongo tema laboral y económico, ha habido cambios por tomar esta opción educativa y con esto me refiero a, por ejemplo, yo siempre hablo de mi caso porque al final yo hago esto para, estas entrevistas son uno de los objetivos para aprender yo. Entonces, yo, por ejemplo, estoy de excedencia y estoy como en un tiempo de reubicación profesional, ¿no? Yo estoy buscando trabajar online siempre. Y mi marido, por ejemplo, la idea es que también trabaje online para poder, pues, o bien turnar, tenido ya, pero decido y así lo quiero, cambiar mi trabajo para poder tener esta opción. ¿Ha ocurrido eso en vuestro caso, tanto tuyo como el de el papá? O sea, ¿ha habido una organización familiar adrede por esto o no? ¿O hacéis más o No, menos sí, lo sí. mismo? Nosotros hemos hecho cambios montones durante estos años en función de las necesidades de los niños. Yo durante muchos años trabajé solo los fines de semana. Después empecé a trabajar entre semana, pero cuando nacieron los siguientes y no quería, perdón, es que estoy poniendo el cargador, Nada, no te preocupes. y no quería llevarles al colegio, volví otra vez a trabajar los fines de semana. Entonces, eso fue durante muchos años de mi vida. Después empecé a trabajar por las tardes mientras mi pareja trabajaba por las mañanas, después al revés. Y ahora sí que es verdad que en este momento de nuestra vida estamos trabajando los dos por la mañana. Pero ya estamos organizados de otra manera, ya tenemos bueno, pues la solvencia la experiencia, ¿no? De saber lo que queremos, cómo lo queremos y también la dinámica aprendida por parte de los niños, ¿no? De qué esperamos de ellos, cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades y que no nos necesitan tanto para aprender ya, ¿no? Ya no necesitan tanto acompañamiento, solo necesitan la escucha del compartir y eso no necesariamente se tiene que dar en un Pero, horario completo. pero tienes un pequeño, ¿no? Sí, sí, Me pero refiero que sí que necesita un poco más. sí, pero lo que necesita el pequeño da igual que se lo dé por la mañana que por la tarde. Sí, 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 no, desde luego. Pero entonces entiendo que sí que tenéis ayuda. Sí, 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 nosotros llevamos ya muchos años participando en la web de Workaway, que son jóvenes que vienen de otros países para aprender el idioma o la cultura. Y entonces es como un intercambio, ¿no? Ellos se alojan en tu casa a cambio de alojamiento y comida y tú les pides lo que necesites. En nuestro caso, nosotros les pedimos que cuiden de los niños mientras nosotros no estamos. Y eso también es un enriquecimiento para ellos a nivel de cultura, de idioma y de compartir. Pero yo, por ejemplo, que esto, cuando yo te conocí físicamente, ya creo que o te lo pregunté o bueno, surgió y yo ya me puse a investigar. Yo lo que he visto en Workaway es que son como periodos más cortos. No encuentro, porque yo para el año que viene me gustaría, para Mm. yo pues estar también con mis mismas horas de trabajo o más tranquila, más desahogada, y veo que son o 3 meses o un mes. Es como que no me No, acaba de convencer. pero luego eso lo acuerdas con la persona que venga. Yo he tenido experiencias de todo tipo. Siempre les pido a los que vienen que estén un mínimo de un mes
Y porque a mí no me importa alojar a más de una persona, entonces luego se solapan y voy funcionando de este modo, pero también he tenido periodos en los que he tenido una persona todo un año, 6 meses. Ahora tengo una pareja que llevan desde enero con nosotros, ya llevan 4 meses y no hay previsión de que se vayan porque estamos súper a gusto. Pero entonces no lo has acordado previamente. ¿Vinieron y no sabías cuánto tiempo se iban a quedar? Yo siempre les digo mínimo un mes, máximo lo que quieras, si funciona. Entonces, si O sea, funciona, también ha ocurrido muchas veces que han venido gente joven durante un mes porque era lo que tenían planificado por sus vacaciones, han estado a gusto y al cabo de un año o 2 años han vuelto y se han pasado 6 meses con nosotros. no, muy interesante. Y entiendo, bueno, no lo sé. En mi caso, a mí me gustaría que fuera de habla inglesa para de paso añadir esa lengua a mis hijos. No sé si es vuestro caso. Bueno, aquí ha venido gente de todos los idiomas, pero claro, cuando vienen personas con el objetivo de aprender el español, yo no les puedo pedir que estén hablando en inglés. Al contrario, ¿no? Les tengo que pedir que hablen en nuestro idioma para que lo aprendan, porque es lo que ellos se van a llevar de mi casa. Pero sí, por supuesto que nos han aportado muchísimo a nivel idiomático, muchísimo. Pero no solo de inglés, de montones de idiomas. Qué guay. Mm, bueno, aquí ya de las últimas preguntas son más acerca de ti. Pone, cuéntanos a qué te dedicas y, bueno, dónde te pueden encontrar. En este caso parece que no quieres que te encuentren, está claro, pero bueno, por si alguien, yo qué sé, quisiera, si alguien quiere consultarte algo, me puede preguntar a mí y a través de mí yo, bueno, pues ya se decide si se pone en contacto o me respondes a mí. Pero cuéntanos un poco a qué te dedicas, si te Pues bueno, apetece. como he dicho antes, yo soy educadora social y me he dedicado durante mucho tiempo, bueno, durante siempre, al mundo de lo social. Al principio he enfocado más a la diversidad funcional, después estuve trabajando con drogodependientes, después pasé a trabajar con menores y ahora trabajo en servicios sociales municipales. Esto es curioso, lo sabes, ¿no? Sí, lo sé, sí. Esto es Pero es curioso, se lo como, estoy. sí, es como quiero conocer a fondo lo que puede repercutir en mi vida, ¿no? Entonces estoy ahí, por eso te decía que todo este proceso, toda esta elección de vida me ha influido en todos los ámbitos, porque mi vida laboral, mi vida académica y mi vida personal ha ido siempre enfocada a esta elección que yo hice en su momento de basar mi crianza, la crianza de mis hijos y su educación en la libertad. Y quiero conocer todos los resquicios de esa decisión. Entonces, pues por eso he acabado trabajando en servicios sociales que tienen un poder importante respecto a las familias homeschoolers. Pero es curioso porque no, bueno, esto, si no, tú con total libertad me dices, mira, no me apetece hablar más de esto o no te quiero contestar y ya está, pero me llama la atención si te has encontrado alguna vez algún homeschooler en tu trabajo. No, en el municipio en el que trabajo, no. Pero me consta que ha habido casos antes de llegar yo. Fíjate, no, sería curioso, ¿no? Que te encontraras a uno y le dijeras, bueno, luego ya de forma informal hablamos, pero ahora vamos a hacer lo justo, ¿no? Lo que pueda hacer. Es curioso, porque al final un homeschooler yo creo que precisamente a quien no quiere encontrarse es a servicios sociales. Sí, pero en servicios sociales también hay gente maja. Es que hay un estigma merecido, ¿eh? Merecido, yo lo reconozco. Igual que no podemos decir que el sistema educativo sea genial porque hay profesores de vocación maravillosos, tampoco podemos decir que servicios sociales sea genial porque hay profesionales con vocación de respeto y de ayuda. El sistema sigue siendo una mierda, pero es verdad que no todos somos iguales. No, ni eso está claro, ni dentro del sistema educativo tampoco es tan horroroso como bueno. Lo único que a mí personalmente lo que no me gusta, que justo he hecho hoy un pequeñito vídeo sobre eso, es el tema de los contenidos, cuando quieren y como quieren y tal. Y eso sí que es complicado de cambiar dentro del sistema. O sea, es como, pues en primero de primaria hay que aprender esto, en Claro. segundo hay que aprender esto y en tercero esto, y eso es lo que a mí ahora mismo yo creo que es mi razón principal, aunque Bueno, tengo yo más, ¿eh? llevo muchos años esforzándome en no hablar en la escuela,
¿vale? Porque que yo haya elegido esta opción educativa no significa que la otra no sea válida para muchas familias o para muchos niños y niñas. Pero soy muy consciente de que el sistema tal como está montado no funciona y es perjudicial. No solo a nivel de contenidos curriculares, también de organización en el día a día, Yo a través de mi trabajo tengo contacto con las escuelas del municipio, con los institutos y trabajo mucho con los adolescentes, que son los que están más tocados, porque ahí es cuando ya estallan. Y, y me gustaría curar todo ese daño que llevan a sus espaldas y que en gran medida ha sido provocado por la escuela. Sí, o no provocado, pero no ha ayudado a, ¿no? A lo mejor. Muchas veces provocado y otras veces simplemente sostenido. Eso, eso es, esa es la palabra. Pues oye, ha sido un placer. No sé si quieres añadir algo más, contarnos algo más, algo que creas importante. Y si no, te hago una última cosita, que no es una pregunta. No sé si Vale. te dejo, si quieres decir algo más tú. Pues bueno, yo sí me gustaría decir que a pesar de que actualmente el homeschooling no está regulado en España, la posibilidad de regularlo si hubiera voluntad política es real y es factible de acuerdo a nuestra Constitución. Entonces no es algo descabellado de cuatro pirados que un día se han levantado con el pie izquierdo. Es que es algo que existe en otros países del entorno, que está comprobado, que hay estudios científicos que lo avalan, tesis, no sé, o sea, es una opción educativa tan buena como cualquier otra. Y yo creo que de acuerdo a la libertad que se estima que nuestro país quiere tener, sería bueno legislarlo. Claro que legislar una opción significa poner normas, ¿no? Pero incluso así creo que deberían darle la oportunidad a las familias homeschoolers de existir libremente. Y creo que eso no significaría, como piensa mucha gente, no significaría que la escuela desapareciera. Para nada, la escuela no va a desaparecer. Significaría que tendríamos la elección, la libertad de elegir. Y algunos elegirían unas cosas y otros otras y nada más. Fíjate que cuando has dicho esto, yo que llevo tan poquito y que ni siquiera me considero que estoy aún, obviamente, porque no lo estoy haciendo, yo todavía no me decanto en legalizar o no legalizar, porque es verdad que escucho también a muchas familias que dicen: "Ya, pero es que si lo legalizan tendré que hacer lo que me dicen, y no podré hacer lo que quiero o lo que realmente estoy haciendo, que es hacer lo que me da la gana". Entonces, bueno, esto lo sabrás tú mejor que yo, que dentro del colectivo hay disparidad, Sí. ¿no? Demasiada disparidad de opiniones. Igual por eso, ¿no? No se consigue, ¿es posible? Claro, no se consigue porque no hay voluntad política, digamos lo que digamos los componentes del colectivo. Eh, pero claro, es lógico, yo también hay días que me levanto diciendo, uy, que lo legalicen con todas las normas que quieran, y días que me levanto diciendo, no, ¿qué dices? Que no se molesten en mirarnos, porque depende de tu momento vital. No es lo mismo que tú tengas un proceso abierto en servicios sociales que vas a decir, pídeme lo que quieras, pero déjame hacer lo que quiero, lo que estoy haciendo y lo que me funciona. Que nunca jamás hayas tenido un proceso abierto, que tu hijo tenga 15 años y que ya en nada vas a salir de tu situación irregular y entonces dices, no quiero que hagan nada, que van a venir a poner normas ahora, ¿no? Por ponerte dos ejemplos, pero dentro de esto hay un abanico amplísimo y claro que hay disparidad, lógico. Pero al final, eh, bueno, ya te digo que yo también tengo dudas, depende del día. Pero sí que creo que es de justicia que se legalice de la manera más libre posible, pero que se legalice para que exista una libertad real. Interesante. ¿Qué le dirías? Bueno, básicamente a mí, ¿qué le dirías a una familia o a una pareja o a una madre o a un padre que se lo plantean y que todavía no lo tienen claro? Esa es mi última pregunta y ya, si quieres, cerramos. Sí. Pues bueno, depende de la edad de sus hijos. Porque, por ejemplo, a ti concretamente te diría, disfruta y no pienses en nada antes de los 6 años. Si es que tienes ahí tanto tiempo por delante para ver si es vuestra opción, si os funciona, si os funciona, no, o sea, no solo si tú estás a gusto, sino si os funciona como familia. Porque es que igual que no vale la escuela para todos los niños, no vale la educación en casa para todos los niños, ni para todas las familias, ni para todos los momentos vitales. Entonces,
A todas las familias que tienen hijos menores de 6 años, yo les digo que desconecten y se dediquen a disfrutar, porque esa es la mejor manera de averiguar si de verdad esto funciona para ti o no. Si viniera una familia con hijos mayores de 6 años y me dijeran quiero desescolarizar y quiero empezar, pues yo les diría, primero infórmate bien, primero tomar la decisión en familia. No es yo como madre o yo como madre y padre decido esto, ¿no? El menor tiene mucho que decir al respecto. Pero primero informarse mucho, después tomar la decisión en familia y después, si se decide, adelante con lo que venga. Fíjate que me has dicho disfruta, pero no sé muy bien a qué te refieres con disfrutar, porque claro, dices disfruta, pero claro, para disfrutar tengo o que escolarizar o no escolarizar o trabajar o no trabajar, es decir, hay que ir a, Cuando digo, bueno, yo lo siento como que tengo que ir dando pasos, porque si cuando claro, cumpla 6 quiero hacer eso, tengo que ya estar preparada, o sea, mi familia tiene que estar preparada y para mí, estar preparada significa tener una economía preparada para poder hacerlo, bien sea con trabajos libres, bien sea trabajando uno y cobrando más de lo que cobra, o bien sea X cosas. El segundo punto sería la vivienda. Quiero estar en un sitio donde realmente considero que pueden aprender de forma libre, mm, que sí, que estoy muy feliz y me gusta mucho, pero a mí ahora mismo se me hace pequeño. Y si se me hace pequeño ya, no quiero saber si quiero educar en casa. Entonces, a lo que voy es que dices, son menores de 6 años, disfruta. Y yo pienso, no puedo, tengo que hacer un camino, ¿no? Para poder llegar ahí. ya. Cuando decía disfruta me refería a nivel académico, ¿no? Que no te Vale. preocupes de si aprenden más, menos, qué haré cuando cumpla los 6, si saldré, no saldré. No, dedícate a disfrutar y ver si estar en casa, juntos, pasando tiempo, aprendiendo de manera informal, os funciona y os satisface. Vale. Claro que tú tienes que ir enfocándote en un futuro, pero lo harías igualmente si escolarizaras, porque tú quieres un trabajo mejor, quieres más tiempo en casa, quieres una casa que se adapte al número de convivientes. Eso es algo que vas a hacer igual, decidas lo que decidas. Pero en el día a día es importante disfrutar. Si esta opción educativa no la disfrutas, no es para ti. Porque sé de mamás de familias, mejor dicho, que han elegido esta opción, se han se han volcado en atender sus miedos relacionados con lo académico, porque siempre es el miedo de los padres de ¿y si no aprende a leer? ¿Y si no sabe esto? ¿Y si no sabe lo otro? ¿No? Y entonces se han dedicado a sufrir y así no funciona. No, en eso Mira, estoy tranquila, ¿eh? Y te digo fíjate, una cosa. Sí, en su momento yo hice un estudio no avalado, no, o sea, súper informal, yo misma de mi casa y con el acceso que tengo a muchísimas familias de todo el territorio nacional y después leyendo estudios llevados a cabo en Estados Unidos, y la etapa natural para aprender a leer de forma independiente son los 9 años. Pero a ver qué padre, madre, sostiene el miedo de, ay, madre, si viene mi servicios sociales y mi hijo con 8 años no lee ni escribe. O sea, sostener ese miedo es muy difícil. Lo primero que tenemos que hacer es desescolarizar nuestra mente y dejarnos llevar y confiar. Si no confiamos en nuestros hijos, no vamos a disfrutar del proceso. no, fíjate que lo que te iba a decir es que precisamente mi perfil de maestra durante 15 años debería de estar así. Y sin embargo, creo que eso lo tengo ganado. Evidentemente, considero que me queda muchísimo por trabajar y por desescolarizarme, ¿eh? No digo que no, muchísimo. Pero me siento tranquila en eso. O sea, no me preocupa. No me preocupa que aprenda más menos. De hecho, veo que tengo un hijo, entre comillas, uno blanco y uno negro. O sea, es que los tengo los dos, que son completamente opuestos. Entonces percibo que lo que haga uno, el otro va a hacer todo lo contrario. Entonces es como, ¿para qué voy a tener miedo con esto si luego voy a tener lo otro? ¿No? Es como, no Sí. sé cómo decirte, no me preocupa el ámbito académico. Igual luego me preocupa, no lo sé. Pero ahora mismo eso es de las cosas que menos me preocupan. Me preocupa más la logística. Yo creo que en mi caso lo que más me preocupa es cómo voy a organizar la familia para poder hacerlo. Porque yo quiero trabajar, ¿no? Hay muchas madres que dejan de trabajar. De hecho, yo creo que la mayoría, no lo sé, pero por lo que voy viendo, la mayoría, pero es que yo no quiero. O sea, pero no quiero, aparte de por el tema económico, aparte es que aunque mi marido ganara suficiente como para estar súper, súper tranquilos, yo creo que seguiría queriendo trabajar y estaría más tranquila mentalmente,
pero no quiero dejar de trabajar porque me gusta, porque me apetece, lo disfruto. Además, estoy relacionada y sigo relacionada con el mundo de la educación y ahora enfocándolo en la educación, pues eso, diferente, una educación fuera del sistema. Entonces, yo creo que mi preocupación va más por ahí, pero bueno, ya no puedo hacer Pues nada. esto Irá es, viniendo todo. claro, es ver cómo se organizan el resto de familias y qué opción te encaja o te inspira. Claro, de ahí estoy yo averiguando y por eso os hago entrevistas también, para ir Claro. conociendo todo lo que vais haciendo, porque al final todas sois diferentes. Pero te digo que yo durante este tiempo no solo he trabajado, también he estudiado y es algo que en la medida de lo posible he compartido con mis hijos. He compartido en tiempo real. O sea, si tenía que preparar un examen, nos sentábamos juntos, cada uno hacía lo que quería y yo les contaba mi examen porque es una manera de aprender yo, ¿no? En voz alta. Entonces, desde eso hasta llevármelos al trabajo si se daba la oportunidad, porque es un compartir, es un crecer juntos. Entonces, si tu mundo laboral está orientado, lo estás enfocando hacia trabajar desde casa, pues es hacerles partícipes de cuándo pueden acompañarte y cuándo deben guardar silencio, porque en este momento tengo que tener una reunión o cualquier cosa, ¿no? Somos un Sí, equipo y nos yo apoyamos. quiero pensar, no sé si es autoengañarme, igual dime tú que tienes más experiencia, que estoy en la época más difícil porque mis hijos tienen 3 y año y medio. Entonces, no sé si estoy en lo cierto o no, o luego se sigue siendo igual de difícil. No, hasta la adolescencia, bien. Hasta la adolescencia, socorro, no me No, relajes ahora tanto, enseguida pero ya empezarás la fase de calma. es que no, mi hija, por ejemplo, yo ya la dejo jugando, aunque la tengo que atender, ¿eh? Y tengo que estar pendiente y tal, pero es otra cosa. Pero claro, es que el peque no me deja hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, pero quiero pensar que es la edad, Sí. aunque apunta maneras el peque, ¿eh? Parece que no me va a dejar hacer nada nunca en la vida ya. Pero bueno, por carácter Bueno, pues hablo. sí, bueno, y porque hay niños pues, que necesitan más actividad física que intelectual y Total, otros al revés. Entonces, bueno, pues total. sí, cada niño necesita una cosa diferente. Por eso te decía que no te puedo decir que Nelly soy ahora. Pues es que la vida da tantas vueltas. Tampoco me preguntes qué voy a hacer la semana que viene, porque falta una vida para la semana que viene. Está claro. Bueno, pues ha sido todo un placer. Muchísimas gracias. Me quedaría haciéndote más preguntas y preguntándote, claro, yo tengo ahora uno blanco, uno negro, justo tengo uno más intelectual y otro motor y bueno, pero no, vamos a dejarlo aquí. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por contarnos todo, por abrir tu casa, tu vida, tu todo. Y nada, estoy aquí para lo que necesites y te puedo ayudar en lo que sea. Y Bueno, muchas gracias. estamos en contacto. Un beso. Hasta luego. Hasta luego.